exportaciones, la balanza comercial tuvo un superávit de 1.131 millones de pesos. Y hablando de campo, estamos en contacto con la ministra de la Producción de la provincia de Santa Fe. Está muy bueno esto de que se exporte, que entren divisas, que entren dólares a Argentina, pero el gobernador Lipsi siempre hace hincapié en agregarle valor a las producciones y sobre todo a nuestras producciones provenientes del sector agropecuario, en la zona periurbana, y el Ministerio de la Producción viene trabajando en eso, ¿verdad, ministra? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Venimos trabajando en agregarle valor en todo lo posible a los productos del campo. Esa es la clave de la competitividad de Argentina y de la salida de la Argentina de la crisis recurrente que venimos teniendo. Tenemos que invertir y creo que las nuevas tecnologías, todo el desarrollo tecnológico del siglo XXI nos da una enorme oportunidad de crear empleo a partir de agregarle valor, producir alimentos, producir energía, recuperar los residuos. La verdad que hay un mundo muy grande de agregado de valor en todo lo que decimos de este sistema integrado de alimento, energía, y además con mirada al mercado internacional, porque necesitamos que el país de una vez por todas genere las divisas genuinas, que dejemos de emitir o dejemos de financiarnos con deuda externa. Para eso hay que siempre tener la cabeza en el mercado internacional. Yo creo que el Lipsi lo expresa muy bien. Tenemos que trabajar muchísimo en desarrollo de ciencia y tecnología y energías renovables, así que nosotros estamos con mucho entusiasmo porque vemos la posibilidad real de Argentina a pesar de todas las dificultades. Precisamente hay un trabajo mancomunado entre los tres ministerios, el suyo, Erika Ines en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, y por qué no también Cacho Esperanza al Medio Ambiente, porque esto es un todo, ¿no es cierto? Sí, esto lo que usted dice es la innovación en el Estado que necesariamente se tiene que hacer. No podemos seguir trabajando separadamente. Cuando nosotros vamos al territorio y nos encontramos con los productores, nos encontramos con la complejidad del problema en forma conjunta. Entonces, esas divisiones que se da en el Estado de abordaje ya son del pasado, corresponden a un Estado organizado para la producción del siglo XX. Y también lo que deberemos entender en Argentina, que tiene que haber una planificación nacional, que no puede haber una política o una duplicación de acciones en los distintos niveles del Estado. La coordinación entre municipios, provincia y nación se hace imprescindible para que seamos más productivo a la hora de aplicar recursos públicos. Si no viene con un programita nación, con un programita la provincia, con otro programita el municipio, y todo desarticulado no tiene impacto positivo. Así que creo que también eso es un gran desafío de la hora, de articular los organismos de control, los organismos de regulación, los organismos de asesoramiento técnico a todo el sector productivo. Yo creo que la Argentina a mí me entusiasma mucho porque, por ejemplo, le digo, nosotros tenemos el INTA, el INTI como patrimonio de políticas públicas y de innovación en la Argentina. Y creo que estos organismos tienen que cumplir roles importantes, y los organismos de control de las provincias. Nosotros tenemos una SAL, un organismo que hace control en sanitario, en alimentos, que realmente nos enorgullece porque tiene un nivel de trabajo muy sofisticado y muy reconocido. De modo que si nosotros somos capaces de articular y vemos la sanidad como un todo, la sanidad animal, vegetal y humana, en una visión articulada, también vamos a dar un salto de calidad en ese sentido y vamos a ser eficientes a la hora de aplicar la plata del Estado, que es la plata de los impuestos de los ciudadanos, ¿no? No es otra cosa que eso. Así es, nosotros en este programa desde temprano venimos difundiendo mensajes, porque
Por ahí uno hablaba del riesgo país, cómo nos ve el mundo. El riesgo país es un análisis que hace una empresa consultora de Estados Unidos, Merrill Lynch, toma aspectos económicos y financieros. Pero digo yo, ¿cómo nos ve el mundo en todos los aspectos, de manera global? ¿Y cómo ve el mundo nuestras producciones? El mundo ya está buscando cosas sustentables, limpias, ecológicas. Y acá se está trabajando, junto con el Ministerio de la Producción y el Colegio de Ingenieros Agrónomos, en las buenas prácticas agropecuarias. Sí, yo creo que eso de las buenas prácticas agropecuarias es hacer las cosas bien, que cada uno en la cadena de valor que nos toque actuar tenemos que hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien implica primero mayor productividad y salubridad para el productor y su familia, pero después para todo el sistema, y el productor va a tener la confianza de los ciudadanos que viven en los pueblos y las ciudades, y ahí podemos vivir en un sistema virtuoso y soñar la Argentina que todos queremos, donde haya abundancia para todos, donde nadie quede excluido en la Argentina, donde podamos producir en abundancia. Pero hay que hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien es un Estado que regule, un Estado que capacite, un Estado que controle, un Estado que advierta a los productores. Los productores, yo lo veo por experiencia en mi recorrida, en mi diálogo permanente con ellos quieren tener una regulación clara. Son productores innovadores que los llevan en el ADN, seguir a pesar de todas las dificultades, producir, sembrar, producir carne, ahora que tenemos abiertos los mercados internacionales, y tenemos que trabajar junto con los ingenieros agrónomos y los veterinarios en cosas muy claras, en regulaciones muy claras, y tenemos grandes desafíos de las aplicadoras de fitosanitarios, qué tipo de fitosanitarios, la receta agronómica online, no hacer aplicaciones en días de viento donde el clima no lo permita, cerca de los pueblos y de las ciudades donde tenemos que hacer cultivos que utilicen menos productos químicos, de menos acero, pero ahí tenemos el desafío de tener la tecnología y la maquinaria agrícola adaptada a esa producción con menor cantidad de agroquímicos. Tenemos el desafío de los envases, tenemos que recoger todos los envases porque no solo es un problema los fitosanitarios de los residuos de los envases, el plástico es un problema grave que termina en el río o termina en el mar y nunca se degradan. Así que ahí también, con este tratamiento adecuado de los envases, vamos a poder crear muchos nuevos empleos y mucho nuevo agregado de valor si entendemos la manipulación de los envases como una oportunidad de reciclado, no solo una mirada de cuidado de la salud, que lo es, pero sino también como oportunidad de crear nuevos empleos. Así que estamos muy entusiasmados porque hay una enorme potencialidad de hacer las cosas bien y de que nos vaya mucho mejor a todos. Bueno, entre el 26 y el 29 de junio tendrá lugar la Agroactiva en Armstrong, y el Ministerio de la Producción junto con agricultores federados van a colaborar en la financiación para quienes compren en los remates terneros de invernada especiales y reproductores bovinos para cría, ¿verdad? Sí, ayer hicimos el anuncio, lo vamos a hacer con AFA. Agroactiva también ha incorporado muy fuertemente la ganadería y los remates ya son un clásico. Y para mejorar la genética, los productores tienen que tener la posibilidad financiera de comprar reproductores. Entonces, si todo el sistema financiero va a la especulación y va a fomentar los plazos fijos y va a fomentar la ganancia por un depósito, nosotros tenemos que sacar la cabeza de ahí y ayudar a que el sistema financiero apalanque la producción. Por eso subsidiamos la tasa y subsidiamos el financiamiento con AFA y Agroactiva a toda la Cámara de Cabañeros y a los
a los productores, sí, a los productores ganaderos que quieran incorporar genética y que quieran mejorar sus rodeos. Entonces les damos recursos públicos para facilitar esto. No va a haber forma de salir de la crisis si no apostamos a esto. Tenemos que dar por terminado este ciclo de especulación financiera que tanto daño le hacen a los productores, a los empresarios y a los trabajadores, porque ya no es un problema entre empresarios y trabajadores. Esto es, hay que unir a los trabajadores y a los empresarios para defender el sistema productivo y que el sistema financiero lo apalanque. Y ahora estamos al revés, todos los excedentes del sistema productivo van a parar a los intereses de los plazos fijos y a la especulación financiera. Eso es un problema muy, muy serio que hay que abordarlo en forma urgente. Uno siempre acá en este país parece que siempre estamos esperando las elecciones. No habría que esperar nada, habría que trabajar muy fuertemente como política de Estado en este aspecto, ¿no? Usted sabe que ayer a la mañana estuve acá en el Banco Nación Sucursal Santa Fe, fue por un tema de tarjeta de crédito, primer piso, había un montón de gente esperando. Dicho sea de paso, le tenía que hablar con Carlos Castellani porque está medio lenta la cosa, nadie sabe para dónde agarrar. Pero bueno, eso es un detalle operativo. Pero estaba los que iban por plazo fijo. Y era impresionante la gente cuando llamaban plazo fijo, 53, y yo habré estado 40 minutos. Era impresionante la gente que iba a ver para hacer plazos fijos precisamente. Pero bueno, de última el banco eso lo puede destinar a actividades productivas o porque, bueno, tiene que recibir la plata, ¿no es cierto?, de alguna manera. Pero desde esta mañana temprano le pedimos a nuestro amigo Pablo Olivares, que es un gran analista económico, y también hablamos ayer con el doctor Aldo Abraham, que es un economista de la Fundación Libertad y Progreso, ¿por qué hay recesión? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué lo que dice usted de la cuestión financiera? Y precisamente por las elecciones. Todo el mundo quiere esperar a ver qué va a pasar, quién va a ganar. Mientras tanto, se refugia en el dólar, bueno, en el plazo fijo, que de última, repito, el plazo fijo es plata que queda en el banco. El problema es que compre dólares, ¿no es cierto? Sí. El problema son los incentivos de la política que incentiva a no invertir y incentiva a ahorrar en refugio financiero. Y el problema no son las elecciones, el problema son una dirigencia política que vive pensando en las elecciones como factor de poder y no puede ver una política de Estado de largo plazo. Entonces, yo creo, y lo digo desde el ámbito de la política y lo digo como autocrítica de la política, porque si las elecciones son un problema, los que participamos de las elecciones deberíamos interpelarnos por qué si el instrumento más importante de la democracia, que es elegir los representantes, se transforma en un problema social. Evidentemente hay dirigentes que siempre están poniendo como prioridad sus intereses personales o de grupo y no los intereses del país. Cuando una dirigencia política pueda poner los intereses del país, y esto es tener estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Es una condición necesaria para operar en un sistema con estabilidad y poder tener reglas claras. Pero en la Argentina parece que eso todavía no lo podemos lograr desde las dirigencias gremiales, políticas o económicas. Estamos siempre tirando de la frazada corta. Las personas que van a hacer plazos fijos, obviamente canalizan el ahorro. Ahora, si a vos en el plazo fijo te pagan una tasa muy superior a la tasa de rentabilidad del sistema productivo, algo anda mal, porque después el banco te va a prestar a vos una tasa inaccesible para el sistema productivo. Yo le digo a los empresarios que tienen que ir al banco a cambiar un cheque a una tasa del 70%, está poniendo en jaque la continuidad de su empresa, porque no hay ninguna actividad económica que te dé una tasa de ganancia que pueda pagar ese costo financiero. De modo que esto que yo estoy diciendo es el ABC del sentido común. No necesitas hacer un curso de máster economía en Harvard para darte Así cuenta de esto. Esto es Así sentido común, lo sabe cualquiera que tiene experiencia en la vida, en trabajar, en producir
en estudiar, y no podemos salir de esta trampa, porque Ministra, estamos en una verdadera trampa. Ministra, nos sacan del aire, son las 8 de la mañana. Ha sido usted, como Bueno, siempre, muy amable, ¿eh? gracias a ustedes, muy buenos días, y sigamos haciendo todo lo que podamos desde cada uno de los lugares que nos toca. Así será. Buen Gracias, día. muy amable. Señores.